Hola, buenas tardes a todos. Estamos en unos nuevos diálogos online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde aquí, desde la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y que son estas charlas que mantenemos con escritores normalmente asociados o vinculados o bien a la asociación o bien a la Cataluña como mínimo, pero de vez en cuando vemos algún autor pues, que nos llama la atención, nos gusta y bueno, salimos por peteneras y salimos de nuestra zona de confort, por así decirlo, y charlamos con ese autor, que es el caso que nos lleva hoy, que tenemos aquí a Katisha Aguirre, que aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, Katisha? Hola, muy bien. Que la tenemos ahora de actualidad porque están adaptando, bueno, están ya moviendo en festivales de adaptación cinematográfica de su novela Las Madres No, que salió en el 2018 en euskera y en el 19 en castellano, en la editorial Tránsito, traducido por la propia autora. La adaptación la han titulado Salve María y la realizadora es la catalana Marcoy. Y ahora, bueno, hasta ahora hemos sabido que se ha presentado en el Locarno Film Festival, que ha ganado 2 premios, el de la mención especial y el premio del jurado, y no hay fecha todavía, en el momento en el que grabamos esto, no hay fecha todavía de estreno de la película, pero bueno, se supone que a lo mejor en noviembre o así puede que caiga la película. Nosotros hemos, en esta ocasión, como la novela es antigua, hemos querido hablar con Katisha más que sobre un libro concreto de ella. Hemos querido meternos en su escritorio, en su despacho, con su permiso, y chafardear un poco su método de escritura, su cocina de la escritura o su forma de trabajar. Y hemos decidido preguntarle directamente a ella pues, si nos quería contar esta forma de trabajar. Y yo creo, Katisha, que para empezar este tipo de charlas, digamos, siempre como lo más cómodo, lo más efectivo es empezar preguntando siempre por el horario de trabajo, teniendo en cuenta que nos referimos a literatura. Tú también colaboras en prensa y harás pues, otras cosas, pero no sé si en tus horarios está todo mezclado o tienes una distinción de horarios de creatividad y horarios de periodismo. No sé, quería preguntarte por tus horarios, si son fijos, son según el te brote, ¿cómo trabajas en ese sentido? Bueno, depende mucho de en qué momento de la escritura me encuentre. Una vez que ya estoy muy metida en una novela, ya estoy como a un buen ritmo y viendo ya el final, o bueno, viéndolo aunque sea lejos del final, ahí ya sí me gusta tener una rutina más ordenada de horarios y demás, y de organización. Eh, yo tengo otro trabajo que es de profesora universitaria que, bueno, pues a veces lo que hago en estos momentos de estar muy metida en una novela, lo que suelo hacer es coger una excedencia. Y ahora mismo, de hecho, estoy a punto de entrar en uno de esos periodos en los que ya tengo una novela que ya veo que la cosa marcha y que necesito meter el acelerador y voy a dejar mi trabajo y me voy a centrar pues cada día en escribir. En lo que marca el horario de escritura, pues viene muy condicionado por el horario escolar. Entonces, yo sé que cuando los niños están en el colegio, pues esas son horas libres para escribir y ahí es donde más me desempeño, ¿no? A veces también por las tardes puede que esté libre, pero bueno, lo que sé seguro es que de 9 a 4:30, pues en ese horario escolar, si ninguno se pone enfermo y demás, ahí voy a tener libre y ahí ya eso me amoldo. Me cuesta un poco empezar por las mañanas, no soy muy mañanera, pero bueno, hago lo que puedo. Me choca esto de cuando ya sé que la novela está encarrilada y que estoy ya, como veo al final, aunque sea lejos, pido la excedencia. Claro, al pedir la excedencia, ya sí que te estás marcando una fecha de entrega, porque los escritores muchas veces se dividen entre los que necesitan fecha de entrega del editor, digamos, un profesor que esté ahí diciéndoles el examen final está al día, que eso es un poco el editor, o los que no necesitan esta presión y son como rigurosos y disciplinados consigo mismos y acaban las novelas en la fecha que se autoimponen, ¿no? Tú, al pedir la excedencia, de alguna forma te estás autoimponiendo un plazo, ¿no? Porque esas excedencias serán también tendrán una temporalidad. Sí, 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 pero bueno, me viene bien también autoimponerme este límite y no dejar que la cosa se desparrame demasiado. Aunque, como digo, ya cuando tomo esta decisión ya es porque el proyecto está avanzado y está maduro y lo veo bastante factible. Y hasta ahora no me ha pasado, de hecho, ha sido 3 veces, 3 novelas que he hecho así. No me ha pasado no cuadrar los tiempos, así que bueno, estoy No, confiada. no te engañas a ti misma, digamos, diciendo, cojo 4 meses y luego resulta que, ostras, debería haberlos cogido más adelante.
porque 4 meses creía que estaba más cerca del final de lo que realmente estoy. No, me pasa más que como estoy sin sueldo, me entra el agobio y cualquier encargo que me viene lo acepto, ¿no? Y digo, pues muy mal. Ahí eso es lo que tengo que controlar más que lo demás. Realmente estar a lo que estoy, concentrarme todo el tiempo que pueda en esos meses, aunque sean limitados, estar a tope. Vamos a imaginar que esta novela que estás acabando, que ya la has acabado y que, bueno, empieza a gestarse en tu cabeza la idea de una nueva novela. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo aparecen las ideas en tu caso y cómo las cartas y cómo vas transformándolas en novelas? Desde el principio, si puede ser. Bueno, yo tengo la suerte, creo, de tener bastantes ideas. Siempre tengo así como, pues ahora, por ejemplo, puedo estar pensando en mis dos próximas novelas, las puedo tener más o menos en mente y tengo otra idea pues para una película y bueno, siempre tengo ideas muy en estado embrionario, digamos, siempre están ahí y la mayoría de esas ideas nunca van a ir a ningún lugar, ¿no? Las tengo y me hacen compañía y ya está, y son proyectos que nunca serán. Pero luego hay algunas de esas ideas sí que se me agarran un poco más como una garrapata, se quedan más tiempo, veo que van creciendo, sobre todo que vayan creciendo, ¿no? Que no se quedan en ese estado embrionario, sino que veo que de alguna manera se van desarrollando en mi cabeza, a veces sin yo controlarlo. Y es ahí cuando digo, bueno, pues este proyecto realmente sí puede tener entidad, sí puede tener futuro. Y ahí ya me empiezo a centrar un poco más en esa idea que ha empezado a crecer. Pero todavía ese proceso de centrarme en esa idea es muy largo para mí. Yo hasta que me pongo a escribir físicamente pasa mucho tiempo. A veces han pasado años incluso de estar pensando, leyendo, tomando notas, dándole vueltas, dejando que crezca en mí, ¿no? Y este es un trabajo que me gusta mucho, además, que se puede hacer en cualquier lugar, que se puede hacer en la cola del súper, que se puede hacer en el patio del colegio, que es estar, bueno, imaginando esa historia, ¿no? Y a ese momento le doy mucho espacio y mucho tiempo. No soy de esas escritoras que dicen, no, me vino una primera frase muy sugestiva, la escribí y de ahí fui tirando. No, eso yo jamás lo hago. O sea, yo cuando me pongo a escribir, el proceso de ponerme delante del ordenador, ahí ya la tengo muy pensada. Pero esa idea germinal, digamos, parece en tu caso que sería como más teórica que no una imagen ni nada de eso, sino es como más que te parece un tema quizás, o no, o Bueno, es no, no puede ser una situación, puede ser una situación. Y si se queda ahí, se queda ahí, pero si se desarrolla, ya veo que hay novela. No suele ser temática, no. Suele ser pues, una pareja en un hotel, él tiene 2 hijos y ella 3. No sé, cosas así, muy vagas, pero que pueden dar pie a más cosas. Pero este proceso posterior de ponerte a documentarte o a tomar notas o a leer cosas ya indica que hay una idea que ha cuajado más que otra, o con todas las ideas, incluso las descartadas, No, inicias. no, no. Vale. No, solo con estas ideas que veo que se me agarran y que pelechan. En el caso de las madres, ¿no? Por ejemplo, ese germen, ¿cómo se produjo? De ese momento me acuerdo muy bien, mejor que en otras novelas, porque fue leyendo otro libro, fue el terminar de leer otro libro, que cerré el libro y me vino la idea. Fue el libro del adversario de Carrer, que cuenta esta historia una historia real de un hombre que mata a su familia, a sus hijos incluidos. Y cuando cerré el libro pensé que qué diferente sería esa historia o qué diferente tendríamos que narrarla si el protagonista fuera una mujer, una madre, ¿no? Esa fue la primera idea que me vino y empecé a pensar en una madre asesina. Y ya no dejé de pensar en esta madre asesina y en cómo reaccionaba la gente alrededor o la sociedad ante este hecho. Es muy habitual en estas entrevistas, hablando ahora de madres o de la diferencia entre el personaje del adversario, que es un hombre, y una mujer, o incluso entre la diferencia entre Carrera y tú. Es muy habitual que cuando pregunto a escritoras sobre el método de trabajo, hay siempre una línea que separa de un modo muy claro el hecho de que ser mujer o ser hombre, ¿no? Casi todas las mujeres te dicen que el método de trabajo, como me has dicho tú, depende del horario escolar de los niños, por ejemplo, ¿no? Que los varones, aun cuando sean padres, ahora ya está cambiando con los autores más jóvenes, pero casi nunca te mencionan esta frase, ¿no? Es una cosa como que, bueno, que esos, los niños crecen solos, digamos, ¿no? Y esto, no sé si tú en tu método de trabajo percibes bueno, la condición de mujer, en qué medida te pesa a la hora de trabajar. Igual que la maternidad puede pesar, también pesa otras cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, pues el peso es fundamental. Es algo que me ha condicionado mucho. También para bien. Tampoco lo voy a decir todo negativo. Es verdad que ha tenido mucho, bueno, me ha condicionado mi tiempo, me ha hecho organizar la vida de otra manera, pero también me ha hecho priorizar las cosas, qué me importa y qué no, ¿no? Y darme cuenta de qué importante es la escritura en mi vida, para mi identidad, para mi bienestar
y priorizarlo también de alguna manera. Al no tener tanto tiempo como antes, al no tener tanto tiempo como cuando no era madre, pues eso te hace organizarte mejor, decir esto sí, esto no, esto lo necesito en mi vida y esto quizá lo puedo dejar. Y me ha hecho de alguna manera también comprometerme más con mi trabajo, por decir algo más positivo, por no estar siempre Pero quejándonos. ¿podemos materializar ese comprometerse más? O sea, ¿hay alguna cosa que lo ejemplifique? Bueno, yo creo que mi propia carrera literaria se ha desarrollado en paralelo a mi maternidad, entonces no puedo decir que mis hijos han arruinado mi carrera, porque realmente yo empecé a escribir antes, pero creo que las obras un poco más serias quizás las hice ya como madre. Vamos a volver al método. O sea, tú entonces has tenido la idea, has ido documentándote, esa idea va creciendo en tu interior y me imagino que hay un momento en el que esa documentación hay que ordenarla o no sé, ¿cuál es el Ujú. proceso? Sí, el peligro de la documentación es que nunca acaba, ¿no? O sea, por acabar no tiene por qué acabar nunca, porque el conocimiento es infinito y está siempre creciendo y una cosa siempre te va a llevar a la otra. Y tiene mucho de tentación seguir ahí, seguir en esa fase, porque en esa fase documental, aunque puede llegar a ser pesada o ardua, no es difícil. No es difícil porque solo se trata de buscar lo que ya está y encontrarlo y tomar nota de ello, ¿no? Entonces existe esa tentación de, venga, seguir documentándote sin final, porque en esa fase documental, en esa fase en la que tú estás proyectando, el libro que estás escribiendo es maravilloso porque aún no se ha concretado, claro, es el mejor libro de la historia. Es en el momento de empezar a escribir cuando vas a ver que quizá no vaya a ser el mejor libro de la historia, ¿no? Ese momento de decepción. Entonces, bueno, por eso existe esa tentación, o yo la siento a veces, de seguir en esa fase cómoda de proyectar el libro, imaginarlo, leer otras cosas, imaginarte cómo va a ser, ¿no? Escribir ese otro libro paralelo que no se parece tanto al libro que finalmente será. Pero bueno, llega un momento que tu propia disciplina o también las ganas de escribir un poco se te vienen encima, ¿no? Y dices, venga, pues hasta aquí y ya me pongo a escribir. Que tampoco quiere decir que dejes la fase de documentación, porque siempre está abierta esa puerta y siempre van a surgir cuestiones que van a requerir que mires aquí y allá, pero bueno, no sé, es algo que ya que sientes que ya está, que ya tienes suficiente para ponerte a teclear. No sé si tu condición de profesora te ayuda luego a ordenar mejor esa información, porque esa información va llenándose en libretas, me imagino, pero hay un momento también que hay que ordenar todo eso, ¿no? Para luego usarlo. Sí, sí, al final el trabajo académico también tiene mucho de eso y me ha servido como un buen entrenamiento, yo creo. El saber cómo buscar las referencias, cómo apuntarlo, sí, cómo ir ordenando. Soy mucho más caótica cuando escribo que cuando estoy investigando académicamente, ¿eh? También te digo que no es tan importante no es tan importante poner la referencia bien con el formato APA y todas estas cosas que se nos exigen en las publicaciones académicas. Entonces también me permite un poco de caos y de desorden en la fase esta de documentarme para una novela. Y entonces luego imaginas todo el argumento, construyes todo el argumento como en una escaleta, o te lanzas a escribir, ¿cómo lo haces? Sí, una mínima escaleta tengo, como por capítulos, digamos. ¿Qué pasa? Pues si hay 17 capítulos, ¿qué pasaría en cada capítulo? Intento ser flexible también, aunque tenga una escaleta donde ya estén marcados 17 capítulos y de repente siento que tienen que ser 19, pues lo van a ser. O que tengo que quitar el tercero y el séptimo, pues lo quito también. No, no soy una talibán de mis propias escaletas, ¿no? Pero sí, sí me gusta tener esa red y ir mirando, que voy, sobre todo para ir viendo que vas avanzando, ¿no? Vas avanzando, vas cumpliendo ítems, vas cumpliendo el mapa y que todo va más o menos bien. O sea, te defines como escritora del mapa en esa distinción típica, tú eres el mapa. Sí, yo creo que sí. Que no sea un mapa muy detallado en el papel, en mi cabeza lo está. Vale. Y entonces ahora, ya a nivel fáctico, digamos, de ponernos a escribir. Ordenador, boli, Ujú. libretas, no sé, ¿cuál es despacho? ¿Lo escribes en los bares, en el salón, en la cocina? No sé. La cocina, la escritura físicamente hablando. Sí, bueno, sobre todo escribo en mi casa, en el salón, en una esquina que es mi zona de trabajo, cuando no hay nadie en casa. Eh, pero cada vez soy menos tiquismiquis y agarro el portátil y me voy a cualquier sitio también, si es necesario. No tengo problema. O sea, he escrito mucho en aviones, por ejemplo, en aeropuertos, no me importa nada abrir el portátil y ponerme. Antes sí que era más como me tenía que poner mi choco, ¿no? Como decimos aquí, me tenía que poner mi rinconcito, un absoluto silencio,
detalles bonitos alrededor, los libros que me inspiran cerca. Tenía todo este ritual que lo he ido abandonando también un poco por necesidad, porque, bueno, que a veces no siempre es tan fácil encontrar esos momentos. Así que nada, portátil en la mochila y cuando pueda lo saco. Pero en general lo ideal para mí es en casa, eh, con nadie, con nadie alrededor y sabiendo que tengo unas cuantas horas por delante. Y música, silencio, silencio solo. Sí, música suelo usarla también para ponerme en el tono que quiero, para ponerme en el tono que busco o incluso para transportarme a la época, ¿no? En mi última novela publicada, en De Nuevo Centauro, hay bastantes pasajes ambientados en la época de la Revolución Francesa, pues me ponía mucha música barroca y mucho Bach, mucho Lully, para meterme un poco en esa época. Suele ser música sin letra, porque yo, sin canción, quiero decir, porque yo soy muy cantarina y en cuanto puedo canto. Entonces, si estoy con alguien con voz humana, pues canto también y eso me despista. Así que intento que sea solo instrumental. Antes has dicho que anteriormente sí que tenías como quizás más manías, digamos. Háblame un poco de cómo lo hacías antes, para ver un poco la diferencia. O sea, cuéntame alguna manía de las que tenías antes o de esas cosas que has abandonado ya, pero ¿cuáles eran? Bueno, era montar un poco el setting, ¿no? El setting de escritora, lo que yo pensaba que era lo que tenía que ser el setting para escribir bien y era pues bajar las luces, encender una lámpara baja aquí, otra allá, tener libros a la vista que me pudieran inspirar, poner música así muy bien elegida, pues me ponía Brad Meldau, ¿no? Un pianista de jazz, me acuerdo que mi primera novela la escribí con todos los discos de Brad Meldau rodando ahí uno detrás de otro. Bueno, un poquito postureo para mí misma, yo creo, no sé, o creértelo tú misma, ¿no? Cosas que luego he ido abandonando. Pero es verdad que varios escritores me han hablado de la importancia de la teatralización, digamos, ¿no? O sea, el escritor tiene que verse a sí mismo como escritor y, por tanto, estas cosas que tú dices que has abandonado, a muchos autores dicen que las siguen manteniendo, digamos, porque verse a sí mismo como un personaje Ujú. les ayuda a Ya. trabajar. Tú, pues, como que esas tonterías te las has quitado de encima, digamos. Sí, yo creo que ya tengo 42 años y ya me he creído que soy escritora, ya no necesito hacer el teatro. Bueno, es que no quiero perder el tiempo con eso, vamos. ¿No echas de Prefiero. menos, no echas de menos nada de esas formas de trabajar anteriores? Bueno, a ver, a ver, tampoco lo voy a poner. A veces me he ido a residencias de escritores, por ejemplo, este mismo verano he estado 10 días en una casa yo sola con vistas al mar maravillosa y haciendo de escritora total, y está guay. Pero no necesito estar siempre haciendo eso. Me viene bien y es verdad que escribes de otra manera, pero bueno, me gusta combinarlo con momentos más prosaicos. Esto de residencias de estudiantes es como curioso, ¿no? Porque en realidad Escritores, sí. 10 días de escritores, perdona, 10 días en una residencia de escritores, entre que llegas y te ambientas, no sé si te queda tiempo realmente para escribir, ¿no? Bueno, Porque 10 días es poco tiempo, ¿no? bueno, yo he ido hasta 5. Es que cuando no tienes mucho tiempo, 5 días solo dedicados a escribir sirven, ¿eh? Sirven, aunque solo sea psicológicamente para cambiar el chip y ya volver con otro ímpetu también de allí. Sí, sí, una vez estuve 5. Los niños eran muy pequeños y no quería irme más. Ahora ya me he ido 10, pero tampoco me puedo ir más. Mis hijos todavía están un poco en edad de que me necesitan. En los próximos años espero poder irme más. Mm. ¿Eres de los escritores que van dejando cerradas las páginas a medida que las escriben? ¿O de los que escriben a rach, que decimos en catalán, que es como así de golpe, y luego ya corregiré casi invirtiendo más el triple de tiempo del que invertí escribiendo? Escribo bastante rápido, quiero tener la sensación esa de que avanzo y de que la cosa va a algún lado, sin preocuparme mucho de lo demás. O sea, me preocupa más lo narrativo que el resto y después vuelvo atrás y lo reviso muchas veces, mucho. Y hay cosas que reviso todo el rato. Por ejemplo, los comienzos, las primeras páginas son una obsesión para mí. Siempre, casi todo el rato lo estoy mirando porque abres el documento y se te aparece la primera página y ahí que la revisas otra vez. A veces queda hasta peor, o sea, en la decimonovena revisión ya está peor, pero bueno, a veces hay que controlar eso también, cuánto revisas. Pero Todos sí, los reviso. escritores, todos los escritores bilingües tenemos un momento, una edad en la que decidimos, ¿no? En qué idioma queremos escribir. ¿No? No Ujú. sé si esa decisión fue en tu caso, ¿recuerdas el día concreto que dijiste yo voy a escribir en euskera? Tal, o sea, porque bueno, es una decisión muy importante, ¿no? Sí. ¿Recuerdas ese día?
Bueno, más o menos, recuerdo la época. Yo empecé a escribir en euskera porque, bueno, porque nos animaban en el colegio y me presentaba a concursos donde si escribías en euskera era mucho más fácil ganar. Bueno, más o menos venía yo incentivada, digamos, por mi entorno para hacerlo en esa lengua, ¿no? Después, cuando tenía 21 años, me fui a vivir a Madrid a estudiar guión y allí escribía en castellano, porque escribíamos guiones, los ejercicios de clase y bueno. Y empecé también a escribir cuentos para concursos, para ganar dinero porque no tenía un chavo. Y uno de esos concursos que gané me lo dio Ana Botella. Era entonces concejala de algo en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Y tuve que ir ahí, me dio 2 besos y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, a ver, esto siempre lo cuento como una broma. Es como el momento en el que ya dejé de escribir en castellano, pero es que realmente fue así. Eso fue en esa época. Cuando estuve en Madrid probé, digamos, probé a escribir en castellano y después enseguida decidí que no. Después de aquel beso de Ana Botella decidí que prefería seguir explorando la escritura en euskera, ¿no? Eh, siempre cuando escribía en castellano siempre me parecía que estaba imitando a alguien. Siempre el que estuviera leyendo en ese momento, pues por Cortázar, que leía en esa época mucho, pues, siempre como que lo quería imitar o cualquier otro autor así, ¿no? No me veía yo misma, no me parecía que fuera yo misma y en cambio en euskera sí que me parecía que estaba más encontrando una voz propia y bueno, pues ahí ya tomé la decisión con 21, 22 años de escribir en euskera. Aparte de que la idea de que decidiste volver al euskera por un beso de Ana Botella, aparte de que me parece maravillosa. Aparte de esto, también me parece curioso que en euskera no tuvieras la sensación de que copiabas a alguien, porque también leerías autores en euskera y por tanto la sensación de copiar podría ser la misma, ¿no? Porque, perdona, ¿tu casa habláis en euskera o hablabais en No, castellano? no, mis padres aprendieron euskera cuando yo ya tenía 11 12 años. Entonces, Vale. la lengua en casa había sido el castellano. Ahora hablamos, con mis hermanos hablamos en euskera, mi padre también lo mantiene bastante, pero bueno, digamos que la primera lengua siempre fue el castellano, ¿no? Y en cuanto a la tradición literaria en euskera, pues es muy exigua, como sabrás, no tiene nada que ver. Y con esto quiero decir que todos los vascoparlantes hemos leído muchísimo más en castellano que en euskera, ¿no? Bueno, de hecho hay muchos vascoparlantes que ni siquiera leen en euskera, no han cogido nunca esa costumbre, ¿no? Estamos muy rodeados por la literatura en castellano, entonces tenía muchísimas más referencias y no es comparable. Mm. Bueno, seguimos con el proceso creativo. Entonces, o sea, una vez ya lo has corregido al principio 19 veces o 20 veces, y una vez ya has corregido, por tanto, también el resto de la novela, no sé, las tropecientas veces que la hayas corregido, entiendo que siempre menos que el principio. El principio siempre carga con más culpa, digamos, de todo. Llega el momento de deshacerse. ¿Te puedes deshacer sola de la novela? ¿Tiene que venir el editor a arrancártela de las manos? ¿Cómo va eso? Bueno, eh, se la suelo, bueno, no, yo creo que suelo saber bien cuando ya no va a dar la cosa mucho más de sí. Y aunque con dudas, sabiendo en qué partes tengo dudas, pues ya la doy un poco a leer. Tengo mis lectoras, mis lectores un poco de confianza y se lo doy, sabiendo que es una versión todavía no final y a ver qué me dicen, ¿no? A ver qué me devuelven y a ver si esas partes que tengo dudas me las resuelven o no. Porque a veces tú quieres que te lo lean porque tienes dudas en tal cosa y eso ni te lo mencionan, ¿no? Te mencionan otras cosas que tú no habías pensado, pero bueno, eh, ¿Cómo? suelo sentir, suelo sentir bastante bien. Bueno, que a veces yo se lo doy a leer a gente teniendo unas dudas concretas, pero yo no las digo, ¿no? Yo no le digo, oye, léete el capítulo 17 porque a mí me chirría un poco. Si no digo, bueno, si no me dice nada, igual es que no chirría. O si me dice algo, es que fijo entonces que chirría, porque yo lo siento y el lector también, obviamente hay un problema, ¿no? Pero a veces no se da esa coincidencia. Y donde yo creía que chirriaba, ni me lo mencionan, y de repente me mencionan una cosa que yo pensaba que estaba fenomenal, ¿no? Ahí surgen muchísimas dudas otra vez, muchísimo conflicto, pero bueno, ahí vas otra vez capeando el temporal hasta llegar a algo que satisfaga un poco más. La elección del lector cero es como uno de los grandes temas siempre, y cuando das un taller, los alumnos siempre quieren saber, ¿no? Cómo elegir a los primeros lectores o estos lectores de confianza que haces tú. ¿Tú qué consejo darías ahora de elegir un lector o cómo eliges tú los tuyos? ¿Por qué esos lectores y no otros, ¿no? Bueno, primero pensar que le estás pidiendo un grandísimo favor a esa persona. A mí me ha pasado que me han dado un texto a leer y es una grandísima responsabilidad y es un trabajo duro. A mí no me parece nada fácil leerte una novela, descubrir cómo podrías mejorarla y decírselo a la persona, ¿no? Son tres cosas, son tres trabajos, los tres difíciles de hacer.
Entonces, lo primero, entender que estás pidiendo mucho, ¿no? Y que no se lo puedes pedir a cualquiera. Y después, bueno, ¿cómo lo eliges? Primero, que haya esa confianza de saber que esa persona lo va a hacer bien, no solo que va a saber leerlo bien, sino que va a hablarte con sinceridad. Esto no es fácil, ¿no? Pero bueno, intentar buscar a esa persona. Y luego a veces también viene motivada la elección por la propia temática de la novela o por su estructura o por algo en concreto de ese texto, que quiero un lector tal y no un lector cual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Las Madres No, siendo un libro sobre maternidades, mi gran preocupación era que no se entendiera como un libro solo para madres, y el primer lector que tuvo fue un escritor hombre que no tiene hijos. O sea, el tema le era completamente ajeno en principio y quería saber si con él funcionaba también. Básicamente si le enganchaba, si le apelaba, si le entretenía, si le interesaba. Y este fue uno de los criterios que yo tuve. Aparte de que fuera eso, una persona seria, que supiera lo que hablaba y que me fuera a hablar con confianza después. Así que no es nada Y fácil, ¿eh? cuando te piden a ti en un taller algún consejo así en general, ¿tienes algún ítems que tú des como para los nuevos escritores en general, ¿no? Del oficio? ¿Tienes algún consejo que siempre des o si no lo tienes, no lo tienes, ¿no? Bueno, no soy mucho de dar talleres yo, pero en la universidad sí que dirijo trabajos de fin de grado que son guiones cinematográficos. Y yo sí, cuando la gente está perdida en medio de la escritura, lo que siempre digo es recuerda tu momento de origen, de dónde viene esta historia, qué es lo que te motivó, porque esto es algo que es difícil es fácil de olvidarlo, ¿no? Tú tienes en un momento un impulso para escribir algo que te agarra muy fuerte y que tienes que hacerlo sí o sí, y en el proceso de escritura, como a veces es tan farragoso, tan fatigoso y tan incluso aburrido, pues se te olvida esa primera chispa, ¿no? Que te encendió. Entonces yo lo que siempre recomiendo es intenta volver a ese momento, ¿no? ¿Cómo sentiste esa chispa? ¿O por qué la sentiste? ¿O qué es lo que te llamaba tanto la atención en ese momento? Intenta volver a ese momento originario y volver a coger fuerzas ahí. ¿Por qué no eres de talleres? Pues que ya tengo otro trabajo donde doy clases también, no necesito. No es porque opines que no funcionan o no es porque no te gusten, no No, es- yo es verdad que yo tampoco nunca he recibido como alumna, entonces tampoco tengo mucho que decir, más allá de lo que sea mi propia experiencia. No es algo que yo haya estudiado teóricamente nunca. Así como cine sí he estudiado, porque es lo que me he dedicado y es lo que hice el doctorado y todo. Literatura no es algo que yo haya estudiado de manera sistemática. Y creo que tampoco tengo tanto que decir. Puedo leer una historia y decir que me gusta, que funciona, que me parece que funciona, que no, cómo mejorar, pero más basada en mi intuición como lectora que en un conocimiento académico real. Oye, ¿tú recuerdas de tu infancia, juventud o de la época que fuera, si hay algún momento epifánico, digamos, en el que tú digas, yo voy a ser escritora de mayor, digamos, ¿no? ¿Hay alguna ocasión que no tiene por qué ser la inicial, pero sí que tú recuerdes ahora, decir, "Ostras, me acuerdo de esta ocasión que vi claro que me tenía que dedicar a las letras, no sé. Bueno, es que la escritura siempre estuvo en mí. Yo escribí desde muy pequeña. Mm, Siempre. No es que empezara con 20 años o con 25 como otras personas. Yo siempre, desde que aprendí a escribir, yo escribía. Yo leía cuentos y escribía cuentos. Iba en paralelo. Era muy, muy lectora y al mismo tiempo me gustaba mucho escribir. Y yo iba a clase con mis cuentos y se lo leía a mis compañeros. Al final de la clase me levantaba delante de todos los demás y se lo leía y siempre fue como parte de mí. No es algo que yo pensara que fuera a hacer profesionalmente, porque cuando eres niña haces las cosas porque te gustan y lo mismo haces un dibujo que escribes un cuento, que tocas el piano, por ejemplo. Yo también estudiaba música, pero siempre estuvo en mí y siempre me hablaban además yo creo que a mi alrededor ya lo veían, aunque yo no notaba que yo fuera nada especial ni nada, pero a mi alrededor seguramente lo notaban y me hablaban mucho, mi abuela me hablaba mucho de su madre, que era la abuela María, la llamaban, a la que yo no conocí, que fue mi bisabuela, que al parecer era una mujer que nunca había ido a la escuela, pero que había aprendido a leer de manera autodidacta y a escribir, y era un poco la escribiente oficial del pueblo, la que escribía las canciones para el día de fiestas y todo lo demás, y era bueno, y ahí tenemos poemas suyos guardados. Entonces, mi abuela me hablaba mucho de la abuela María, yo creo que porque veía esa unión, ¿no? Intergeneracional. Ahora lo veo así, vamos, en ese momento me lo contaba como una anécdota sin más, pero ahora yo creo que ella veía ese hilo que nos unía. Y no hay un libro que te hiciera escritora, no el primer libro que leíste o el primer autor que te gustó, sino el autor que te rompió la cabeza, digamos, ¿no? No hay esto. Bueno, no sé, que sí, ya te digo que lo que leía de pequeña también me inspiraba para escribir.
no te puedo decir uno que de repente me pusiera en modo profesional, ¿no? Pero todo, bueno, pues de pequeña, por ejemplo, historias de detectives, pues me encantaban. Imaginarme yo misma siendo detective y como no podía ser detective, pues escribiendo historias de detectives, ya eso me fascinaba. Mm. ¿Tienes algún truco para cuando te bloqueas? Cuando te bloqueas. A ver, sí me bloqueo, pero no tengo bloqueos dramáticos de meses. Así que hay días en los que la cosa no marcha. Y lo que suelo hacer, o simplemente que estás atrancada en una trama, ¿no? Lo que suelo hacer es ir a nadar. Eso me funciona muy bien. Hacer un ejercicio físico, que en mi caso es natación, porque me gusta y lo tengo ya bastante en mi rutina. Pues nada, lo dejo todo y voy a nadar. Intentas poner la cabeza en blanco. Es una especie de meditación, ¿no? Al final, cualquier ejercicio de estos que haces de manera continuada, sistemática e intentando no pensar en nada, se convierte en un poco una meditación. Además, la respiración también es muy importante en la natación, ¿no? Y ahí a veces pues veo cómo empiezan a fluir las cosas. A veces no, a veces en el momento, incluso en la piscina, mm, noto algo. Y si no, cuando salgo, suelo notar. Así que sí, esto también lo puedo recomendar. Cuando dé un taller, O sea, cuando sales, o sea, a veces mientras estás nadando se te viene la sí, solución a algo, sí, pero no porque lo esté pensando. Intento no pensar en nada. ¿vale? eh, Dejar esta bueno, mente en blanco no se puede dejar, pero bueno, entrar en este bucle donde pierdes un poco la noción de todo y de repente veo que estoy pensando en la historia. Porque la historia, sí, me estoy imaginando la historia en la que estaba. Pero si no, cuando sales dices que sí que tienes como un... Sí, bueno, por lo menos físicamente te sientes mejor y todo ya ves el mundo de otra manera y ya te puedes sentar delante del ordenador también con otra actitud. Vale. Y ya por acabar, ¿no tienes ningún truco del almendruco que digas, tengo, hago esto cuando me pasa eso otro o algo así? O que tú Si lo sepas... tuviera, bueno, no sé, yo creo que si lo tuviera cobraría por contarlo, decirlo gratis aquí. ¿Y algún truco que tuviste ya no uses? A lo mejor los que ya no uses no te importa tanto. Es que tampoco hay trucos. A ver, si estás muy bloqueada con algo o algo no marcha, igual es que no tiene que marchar. Igual es que tienes que dejarlo ir y ya está. Otra manera de avanzar también es hablarlo con la gente. Esto en el mundo del cine se hace mucho, ¿no? Una idea siempre está contrastando, los guionistas trabajan en grupo. Bueno, pues ¿por qué no la literatura también socializarla así de esa manera, ¿no? También me parece bonito hablarlo con amigos, juntarte con tres amigas y mira, tengo esta idea. Pasa esto, pero no veo el final y que te vayan dando ideas. Esto me parece un ejercicio muy, muy interesante también. Pues oye, Katisha, ya te hemos robado mucho tiempo y están los chavales por ahí esperándote. Así que nada, darte las gracias y decirte que esperamos esta nueva novela que estás ahora enfilada, parece a punto de acabar. Esperando a ver si la publicas, si la traduces al castellano, así la podemos leer todos. Y Bueno, y nada, al catalán, que también he sido traducida al catalán, ¿eh? En dos ocasiones. O sea que es verdad, cierto, pues estaría muy bien que te tradujeras tú mismo al catalán, que eso ya sería eso no creo, no creo. más fácil que te traduzcas al catalán que nosotros nos traduzcamos al euskera, eso seguro. Pues oye, muchísimas gracias y esperamos poder charlar contigo en otra ocasión. Pues cuando queráis, un placer. Un placer. Hasta luego. Xavier.